Estos autores, Roger Fisher y Daniel Shapiro, hablan de 5 emociones en la negociación que deben considerarse cuando estamos negociando para también lograr buenos resultados. Estas 5 emociones son aprecio, afiliación, autonomía, estatus, que yo le llamo autoridad, y rol, que podemos llamarlo actividad, para que sea más fácil acordarnos de 5 As. Las 5 As de las emociones. Entonces, vamos a ver cada una de estas. Apreciación significa entendiendo el punto de vista de la otra parte, encontrando mérito en sus ideas y comunicando este entendimiento. Eso es lo que significa. Esto debe ser sincero, falsear y falsearlo no es una opción. Hay que preguntarnos si se siente comprendido o se siente no escuchado o no valorado y por qué esto es así. Cuando le decimos al otro, entiendo tu razonamiento, tiene sentido, y déjame explicarte por qué no comparto ese mismo entendimiento o por qué no estoy de acuerdo con tu conclusión. O sea, apreciar y reconocer mérito, que sus ideas valen. O sea, tiene sentido, tiene razón o tiene razonamiento su pensamiento. Y también entender el punto de vista del otro es una muestra de apreciación. Y afiliación o el sentido de pertenencia. Cuando uno se siente solo o dejado de lado o excluido, los problemas muy probablemente vayan a ocurrir. Trate de desarrollar conexiones genuinas con la otra parte como personas, como seres humanos, no como adversarios. Hay que preguntarnos si el otro se siente distanciado o excluido y por qué. Autonomía tiene que ver con el reconocimiento que ambos son libres de afectar, influir y tomar decisiones. O sea, a nadie le gusta que le impongan cosas. ¿Siente que su libertad para tomar decisiones está limitada? ¿Por qué? Y hablemos también del estatus o de la autoridad. Competir por estatus no tiene mucho sentido. Apreciar el estatus de ambas partes conduce al respeto mutuo necesario para negociaciones exitosas. Se siente menospreciado, ridiculizado, ¿y por qué? Y la otra emoción tiene que ver el rol o la actividad. No nos limitemos. Sus actividades en su trabajo y sus negociaciones pueden ser expandidas a unos roles más significativos. Usted puede discutir o trabajar conjuntamente. Tratar a otras personas irrespetuosamente o con respeto y cortesía. ¿Se siente insatisfecho? ¿En qué lo estás haciendo y por qué? ¿Siente insatisfecho en lo que estás haciendo? O sea, hay que darle valor y reconocer la actividad del otro, que es importante lo que el otro hace. Y estas 5 emociones sirven para fomentar la cooperación con la otra parte. O sea, hay que expresar aprecio y agradecimiento. Hay que construir esa afiliación, ese sentido de pertenencia con el otro. Y hay que respetar la autonomía de la otra parte, que el otro no sienta que se le están imponiendo cosas. Y hay que reconocer el estatus del otro y su autoridad. Y reforzar su rol o su actividad. Reconocer que lo que hace el otro es importante. Algunas preguntas nos pueden orientar a esto. Por ejemplo, expresar apreciación y agradecimiento para fomentar la cooperación con la otra parte. Hay que pensar qué preguntas puede hacer para entender mejor y encontrar mérito en lo que los otros piensan, sienten o han hecho. ¿Cómo puede usted comunicar su entendimiento de esto? Todo esto es parte de la preparación en la negociación. O cuando hablamos de construir afiliación o este sentido de pertenencia, ¿de qué intereses comunes podríamos hablar? ¿De qué intereses podrían hablar ustedes? ¿Cómo se establecerán o cómo nos vamos a establecer como solucionadores de problemas de manera conjunta? Por ejemplo, podemos decir algo así como, estamos frente a un difícil reto. ¿Cómo recomienda usted que procedamos?
cuando le hacemos la pregunta o le pedimos consejo al otro, esto nos hace, la otra persona se siente bien porque estamos respetando o valorando su punto de vista. ¿Qué podría decir o preguntar para conectarse a nivel personal? Porque pueden tener cosas similares. De repente ambos tienen hijos y dicen, oye, mis hijos me tuvieron despiertos toda la noche. Respete la autonomía de la otra parte. ¿Qué proceso podría sugerir para estructurar el proceso de negociación? ¿O qué hábitos suyos podrían incidir o imponer en la autonomía del otro? De repente hablamos demasiado o de repente escuchamos muy poco al otro. ¿Cómo podría comprobar este comportamiento? O sea, pensemos cómo podemos darnos cuenta de que estamos actuando de esa manera en que esté imponiendo o no respetando la autonomía del otro. Reconozca el estatus del otro y su autoridad. ¿De qué manera la otra parte mantiene su estatus social alto? ¿O en qué áreas de conocimiento y experiencia tienen ellos un estatus especial y alto? ¿Cómo comunicaré el respeto a su estatus y condición? Por ejemplo, usted tiene más experiencia en algún tema y yo tengo más experiencia en este otro tema. ¿Podríamos utilizar esto a nuestro favor? O reforzar el rol y la actividad. ¿Qué papel podría jugar usted para fomentar la colaboración de la otra parte? Por ejemplo, solucionar de problemas, escuchar o poder evaluar. ¿Qué podría hacer o decir para ayudar a que la otra parte adopte un papel más significativo o satisfactorio? ¿Cuál es su consejo sobre este tema? ¿O qué le parece si nos tomamos un par de minutos para hacer una lluvia de ideas y anotar algunas opciones? Hasta ahí el tema de las emociones. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario antes de continuar con el siguiente tema. Recuerden que al final de nuestra presentación vamos a compartir estas presentaciones, o sea, el PPT. Ahora vamos a hablar de las habilidades que tiene que tener cada persona para negociar mejor en su próxima negociación. O sea, las habilidades del negociador es un tema un tema que estaba en la agenda para tratar. A ver. Ok. ¿Qué hacer en la práctica? ¿Cuáles son las habilidades del negociador en el contexto del enfoque de beneficios mutuos en las negociaciones? ¿Cuáles podrían ser estas cosas que podemos hacer en las prácticas o qué habilidades debemos tener? Primero, ser capaces de escuchar y preguntar para pasar de hablar de posiciones a hablar de intereses. Escuchar y también escuchar lo no verbal. Use la comunicación no verbal, por ejemplo, el contacto visual, el lenguaje corporal, cómo nos vamos a sentar o cómo nos vamos a parar. No interrumpir o no explicar o no aconsejar, porque acá estamos hablando únicamente de escuchar. O sea, no hay que interrumpir al otro, no hay que explicar, no hay que aconsejar. Hay que hacer preguntas aclaratorias y preguntas abiertas. Hacer preguntas aclaratorias. Usted quiere decir que, y ahí parafraseamos o explicamos. O preguntas abiertas. ¿Qué es lo que usted quiere que ocurra? Explora intereses. Cuénteme más sobre ello. O ayúdame a entender mejor. ¿Puede ayudarnos a entender para qué usted desea eso?
Y recuerde que no hay que interrogar. O sea, no somos la Santa Inquisición. Preguntas clave. ¿Cuáles son las cosas más importantes que necesita en un acuerdo? ¿Por qué es esto importante para usted? ¿O por qué es esto un problema para usted? Hay que escuchar los intereses, las suposiciones que tiene otra persona. ¿Qué es más importante para usted? Y también, además de escuchar para entender, tenemos que aclarar y priorizar los intereses. Tenemos que empatizar y repetir. Empatizar es escuchar lo más profundamente que podemos. Reconozca y exprese entendimiento. Suena como si se sintiera engañado. Recuerde que las personas desean ser escuchadas y reconocidas sus experiencias en el mundo compartido con nosotros o compartido con otros, las experiencias que tienen las personas. ¿Qué no hay que hacer? No acuerde o no tome partido por un lado u otra parte. Es que esto también de no tomar partido es cuando estamos actuando como neutrales, ayudando a que otras dos partes negocien. Pero no hay que ponernos de acuerdo. Y si no estamos, acá estamos solamente, o sea, entender no significa estar de acuerdo con el otro. Y también podemos repetir, use las palabras del otro y las suyas para parafrasear o refrasear. El objetivo es asegurarle al otro que hemos entendido y que hemos escuchado bien. ¿Qué no hay que hacer? No salte a conclusiones. ¿Se acuerdan que decíamos que muchas veces vemos algo y no pensamos o no reflexionamos sobre por qué pensamos de la manera como pensamos? O sea, no hay que saltar a conclusiones y no supongamos de nuestra propia experiencia o no busquemos modificar un tema a nuestro favor o a nuestra conveniencia. Simplemente estamos tratando de entender y repetir. Preguntas clave. Usted ha mencionado X, Y y Z, como algunos temas, como cosas que son importantes para usted. ¿He dejado algo afuera? ¿Me estoy olvidando de algo? Entre las cosas que ha dicho, X, Y y Z, ¿cuál es más importante para usted? Esto nos ayuda a priorizar lo que es los intereses de la otra parte. A identificar y superar barreras. Resumir y reencuadrar. ¿Qué es resumir? Resuma de una manera organizada y breve cuando una de las partes domina la conversación, cuando los canales de comunicación se quiebran o para ayudar a transicionar de una etapa del proceso de negociación a la siguiente. ¿Qué no hay que hacer? No haga una exposición, no evalúe y no analice. ¿Cómo reencuadramos? Ya hemos hablado bastante de reencuadrar, pero reenmarcar lo expresado para bajar la temperatura, eliminar la negatividad del mensaje. Como por ejemplo, alguien puede decir, estos ladrones solo quieren dinero rápido. Entonces usted está buscando un acuerdo justo. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Y qué no hay que hacer? No reencuadre de una manera tal que minimice o distorsione el tono o el significado de quien emite el mensaje. Quiere matarlo a él. Percibo y suena como si estuviera usted irritado. Y también es importante la habilidad para facilitar la generación de opciones, explicar y promover la solución conjunta de problemas. Pregúntele si desea que usted comparta su entendimiento. Declare su entendimiento. ¿Es mi entendimiento qué? Y comparta los hechos o la información que ha escuchado. ¿Qué no hay que hacer? No haga una exposición. No defienda, no busque convencer al otro o corregirlo. ¿Cómo promovemos la solución conjunta de problemas? Otra vez, enfocándonos en los intereses y las posibles acciones de solución. Considere y genere opciones, escuche por intereses, ideas y haga sugerencias. ¿Qué no hay que hacer? No busque solucionarlo muy rápido. No se enfoque en lo que no se puede hacer. No ofrezca opciones que sean soluciones irreales. Es importante generar múltiples opciones sin comprometerse inmediatamente, como ya hemos hablado el día de ayer. Hay que ser flexibles, hay que poder comparar entre las diferentes posibilidades y hay que fomentar la creatividad y disminuir el miedo de ofrecer ideas. ¿Cómo podemos disminuir el miedo a ofrecer ideas?
haciendo uso de esa expresión que habíamos hablado de primero inventar y después comprometernos. Vamos a tomarnos un tiempo para tirar varias ideas, pero no significa que las ideas que estamos tirando van a ser compromisos, no son promesas, simplemente estamos tratando de satisfacer los intereses de ambos, pensando en algunas ideas que satisfagan los intereses de ambos. Y para eso hacemos una lluvia de ideas. ¿Cómo hacemos una lluvia de ideas? ¿O qué facilita hacer una lluvia de ideas? No criticar, no evaluar, porque primero vamos a hacer la lluvia de ideas y después vamos a evaluar. No atribución, no compromiso, sino hay que escuchar cuidadosamente, hay que hablar claramente, hay que hacer preguntas y respetar al otro y estar abierto a conocer y entender. Y como habíamos hablado, una de esas preguntas claves es, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si ocurre esto? ¿Qué pasaría si esta es una idea, ¿no? ¿Usted preferiría X o Y? ¿Podría usted vivir de la misma manera con la opción X y la opción Z? ¿O nos estaríamos moviendo en la dirección correcta si procediéramos de la siguiente manera? Hemos generado opciones, entonces luego tenemos que distribuir el valor. ¿Cómo vamos a seleccionar las opciones? Hemos hecho la lluvia de ideas y después ¿cómo hacemos para escoger la mejor de las ideas? Una forma es pensar en cuál de estas ideas satisface la mayor cantidad de intereses, pero hay preguntas que también podemos hacer, como ¿cómo llegaste a esta propuesta o este número? Si alguien presentó un número, ¿no? ¿Qué hace que esto sea justo? ¿Qué tipo de argumentos tendrían que escuchar tu gente para apoyar esto? O tus bases, o tus representados, o tu organización. ¿Cómo están otras personas, otros grupos, otras organizaciones manejando o lidiando con este problema? O sea, ¿qué otros criterios objetivos de legitimidad están utilizando otros? ¿Y cómo hacemos estos acuerdos sostenibles? Hay que pensar en quién va a monitorear el acuerdo para asegurar el seguimiento del cumplimiento del acuerdo. ¿Cuáles son los recursos necesarios para apoyar la implementación del acuerdo? Hay que pensar en qué podría salir mal y cómo podemos continuar trabajando en mejorar la relación y quién nos puede ayudar a resolver problemas o desacuerdos si hay en el futuro. Como hemos dicho, a veces en los acuerdos podemos poner cláusulas para convocar a un mediador, un tercero neutral e independiente que los ayude a negociar mejor. Y este es un repaso del proceso de negociación, ¿no? Prepararnos, crear valor, distribuir valor y luego hacer seguimiento. Pensando en estas preguntas clave, ¿no? En el para qué, que es para descubrir intereses, el qué pasará mañana o qué haremos mañana sin acuerdo para pensar en nuestra mejor alternativa, un acuerdo negociado o el plan B. Y cuando creemos valor, pensemos en qué pasaría si hacemos esto, qué pasaría si hacemos esto otro. Y para pensar en criterios objetivos es, persuádeme, estoy abierto a ser persuadido. O sea, ¿qué lo hace justo? Hazme sentir o hazme entender que este acuerdo es justo. ¿Qué criterios objetivos de legitimidad podríamos utilizar? Y el seguimiento de valor, como hemos dicho, hay que pensar en qué, o hay que conversar sobre qué podría salir mal y cómo podemos abordarlo. Hasta ahí el tema de habilidades. Ahora vamos a pasar a otro tema, si es que no hay preguntas. ¿Tenemos preguntas o no hay preguntas? Cuando hablábamos de los límites o las barreras de negociación o de un acuerdo exitoso, y hablamos de la negociación en 3 dimensiones, una de las dimensiones era la interrelación o la interacción en la mesa de negociación. Y también hablamos que las personas podrían utilizar tácticas difíciles. Y algunos lo llaman negociadores duros. ¿Qué podemos hacer en esa situación?
Y por eso vamos a hablar ahora de las negociaciones o de los negociadores difíciles. Y ahí también hay un video que puedo compartirles. Entonces, ¿cuáles son las características de un negociador difícil? Si pueden reflexionar por un par de segundos. Algunos adoptan posiciones extremas y no ceden o ceden mínimamente. Algunos utilizan ataques personales o insultos. O le dice al otro que no tiene alternativa o la critica. No, tú si no llegas a un acuerdo conmigo no vas a llegar a un acuerdo con nadie. O manifestar asimetría de poder. Yo soy más poderoso que tú. Yo tengo más plata que tú. Yo tengo más equipo que tú. O cambiar el tema. O no escuchar. O al llegar a un acuerdo, decir que, bueno, ¿sabes qué? No tengo autoridad para firmar el acuerdo, otro lo tiene que resolver. O expresar falta de tiempo. Oye, solo tengo 5 minutos para terminar con este acuerdo. ¿Quieres o no quieres? Y en ese momento uno tiene que decir, yo creo que esta negociación es importante y merece más tiempo. Si solo tienes 5 minutos, de repente tenemos que volver a reunirnos en un espacio de tiempo que puedas tú definir o agendar, porque esta negociación merece más tiempo. O la estrategia que algunos utilizan y dicen, bueno, esta es la única, esta es la oferta que tenemos, esta es la propuesta que tenemos, tómalo o déjalo. Y a veces la gente busca tener la relación como rehén. Es decir, bueno, si no me das esto o no me das aquello, no vamos a tener una buena relación. ¿Y cómo se siente cuando está frente a un negociador difícil? ¿Cómo se siente cuando uno está interactuando con una persona que actúa de esta manera? ¿Cuáles son los objetivos de los negociadores difíciles? ¿Para qué se comportan así? ¿Por qué usan estas tácticas? Entonces, cuando el negociador difícil utiliza estas tácticas, la metodología de negociación de Harvard dice, hay un libro que se llama Supera el No, que también lo tenemos en digital y se lo podemos compartir, que explica, que dice que antes de reaccionar ante estas tácticas difíciles, ante estos tratos del negociador difícil, antes de reaccionar o de ceder o de abandonar la mesa, debemos hacer algunas cosas. No se sugiere reaccionar porque si el otro está actuando de esta manera, de repente es bueno haciendo lo que hace y podemos ser víctimas o presas de su actuar. Entonces, ¿qué dice esta metodología? Primero debemos escuchar activamente y debemos reconocer el impacto sobre la otra persona. Y debemos generar un vínculo. Debemos generar ese vínculo de confianza, escuchar, entender, demostrar que entendemos. Tenemos que saber qué nos está pasando a nosotros cuando el otro actúa de esa manera. Y luego tenemos que remarcar intereses, proponer opciones, utilizar criterios de legitimidad. Y también podemos usar el no positivo, que es un sí afirmativo y un no, y después un sí condicional, que se los explico así mejor. La principal dificultad, las personas dicen que no porque tienen temor en dañar una relación. Entonces, ¿cómo decir que no? Esto también lo explica William Ury en un libro que se llama el no positivo, que es
Sí, no, sí. Digamos, esa es la estructura. Primero tenemos que reconocer cuáles son los intereses de la otra parte. Y explicar cuáles son nuestros propios intereses y aquellas necesidades que es importante para nosotros cuidar. Entonces, yo entiendo que los intereses de usted son estos. Además, déjeme explicarle que mis intereses son estos y los debo cuidar. Y debo decirle que no, porque si le digo que sí, estaría descuidando mis intereses. Y tengo que ser preciso explicando a qué le estamos diciendo que no. ¿Qué estaría descuidando si respondo sí a su pedido? Pero luego que hemos explicado lo que es importante para nosotros o nuestros intereses, tenemos que invitar al otro o involucrarlo a que el otro con nosotros resuelva el problema de manera conjunta. Me están haciendo un pedido y yo le digo, ok, yo entiendo que tú me estás pidiendo eso, pero ¿sabes qué? Déjame explicarte cuáles son mis intereses y qué es lo que es importante para mí. A ese pedido específico, que es tal cosa, debo decirle que no, porque si no estaría descuidando mis intereses. Pero si estos son mis intereses, y si yo entiendo tus intereses, ¿qué te parece si pensamos en alguna opción que satisfaga los intereses de ambos? O sea, esto es para decir no y también para cuando otra persona nos dice no, nosotros podemos explorar un poco más que cuando las personas le dicen no a una propuesta es porque están tratando de cuidar sus intereses. O sea, cuando el otro dice no, tenemos que saber, entiendo que me dices no a esta propuesta y me gustaría saber qué intereses, preocupaciones, necesidades, aspiraciones estás cuidando o protegiendo diciendo que no. Porque si yo entiendo esas preocupaciones, si yo entiendo esos intereses, de repente podemos pensar juntos en qué es lo que en lo que podríamos hacer para satisfacer esos intereses. Muchas veces, por ejemplo, las discusiones de ese proyecto va o no va, si tienes un proyecto minero, ¿no? Muchas veces la gente dice, ese proyecto no va, pero no hay conversaciones más profundas para entender qué interés está tratando de satisfacer alguna persona o un grupo cuando dice ese proyecto no va. Puede ser que tengan preocupaciones genuinas sobre impactos al agua o al ambiente, o pueden tener preocupaciones de que no van a recibir beneficios de estas actividades económicas, o pueden decir no porque no creen que van a ser involucrados en el proceso de toma de decisiones, y se dan cuenta que algunos de estos intereses tienen que ver con esos intereses emocionales que habíamos dicho, las personas quieren necesitan ese sentido de afiliación, de pertenecer a algo. Las personas necesitan no sentirse excluidos. Las personas no quieren que le impongan cosas. O cuando hablábamos sobre la estrategia de ser incondicionalmente constructivo, decimos que hay que consultarle al otro antes de tomar decisiones que le vayan a afectar significativamente. Porque si no le consulto y simplemente hago y lo afecto, el otro va a decir, oh, este tipo, yo no le importo nada. Ahí no hay ese sentido de apreciación. Entonces, eso. Cuando alguien nos dice no a un pedido, tenemos que entender claramente a qué le está diciendo que no y qué intereses está tratando de cuidar o de proteger con ese no. Para que luego que hemos entendido esos intereses, podamos juntos, pensar juntos en qué podríamos hacer para satisfacer los intereses de ambos. Entonces hemos dicho que hay que escuchar activamente, hay que remarcar, hay que saber decir no. También es importante nombrar el juego, hablar sobre cómo nos estamos comunicando, porque a veces uno puede estar usando unas estrategias y, por ejemplo, hay una típica que es la del buen policía y mal policía. Estás negociando con dos personas que son de un mismo lado y uno dice, sí, sí, hay que hacer eso, qué buena idea, que vamos a ir a un acuerdo. Y el otro está que no, eso no podemos hacer de ninguna manera. Como que los otros están discutiendo, que uno te da la razón, uno sí quiere, el otro no quiere. Entonces, uno puede decir algo así como que, oye, esa discusión
de policía bueno y policía malo como Starkey Hodge, ya la conozco hace tiempo. O simplemente decir, parece que no están de acuerdo ustedes sobre la manera como debíamos proceder. ¿Qué tal si nos tomamos unos minutos y ustedes se deciden? O a veces es necesario cambiar a jugadores, porque por algún motivo puede ser que no haya conexión con el otro. No hemos logrado conectar, no hemos logrado tener esa afiliación con el otro negociador. De repente, no hay química entre los negociadores. Y para eso a veces podemos llamar a otro compañero, podemos llamar a otras personas del equipo, o podemos llamar a un supervisor para que el supervisor sea el que haga la negociación, o a veces podemos también llamar a un mediador que nos ayude a negociar. Y si nada de esto funciona, luego tengo que acudir a mi alternativa. O sea, primero tengo que tratar de hacer todo esto y luego verifico si mi alternativa de repente es mejor, ¿no? Eso. Hay otra cosa que le gusta a nuestros clientes cuando hacemos consultoría, que es hablar del mantra para manejar nuestras emociones. Hay que pensar en escenarios temidos. ¿Qué es lo que me puede decir el otro o qué es lo que puede hacer el otro? Y en lugar de solo tener temor de que eso ocurra, yo puedo hacer una lista de las cosas que el otro puede decir que me va a descarrilar o quitar el balance, o que me puede irritar, o que pueden hacer alguna jugada. O sea, pongo todos esos escenarios en un lado y después pongo las posibles respuestas que daría a esos escenarios temidos. O sea, temo que ocurra tal cosa, pero si eso ocurre, esto es lo que vamos a hacer. O si esto otro ocurre, esto es lo que vamos a hacer. Ok. A veces, algunas personas dicen, oye, esos negociadores son irracionales. Esas otras personas son irracionales. Y este capítulo especial me gusta mucho tratarlo porque de repente no son irracionales. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿son realmente irracionales los otros negociadores? No hay mucha gente loquita. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con alguien que pueda parecer un negociador irracional? Entonces vamos a compartir algunas estrategias para gestionar a los negociadores que parecen irracionales. Pero, ¿por qué el otro en la negociación actúa irracionalmente? Puede ser que el otro sea racional, pero nosotros no entendemos su razonamiento. O sea, no estamos entendiendo cómo el otro ve el mundo. No entendemos su punto de vista, su perspectiva. O puede ser que el otro sea racional, pero está utilizando la táctica de parecer irracional como parte de ser un negociador difícil, un negociador duro, un negociador de regateo. O quizás la otra parte sí es realmente irracional y nuestras estrategias no están funcionando. En mi experiencia, muchos casos son las personas racionales y muy rara vez nos encontramos con alguien que sea realmente irracional. Pero ¿qué podemos hacer ante esta situación? Situación 1, en que la persona es racional, pero no entendemos de verdad cómo el otro ve el mundo. Situación en que la otra parte es racional, pero está utilizando tácticas para parecer irracional, para ser un negociador difícil. O quizás el otro sí es irracional. Pero ¿qué hacemos ante esta situación? Si la otra persona es racional, pero usted no entiende cómo el otro ve el mundo, tenemos que hacer lo siguiente. Trate de imaginar cómo luce la negociación para el otro. ¿Qué puede estar pasándole por la cabeza al otro? ¿Qué preocupaciones puede tener el otro? Piense, ¿cómo podríamos abordar estas preocupaciones? Pregúntele al otro, ¿qué problema está realmente tratando de resolver?
Si yo entiendo mejor cuál es el reto, o el desafío, o el problema que estás tratando de abordar, quizá te pueda ayudar a resolverlo y agregar valor. O sea, quizás yo te pueda ayudar a satisfacer ese temor, esa preocupación, ese interés. El secreto es modelar un mejor comportamiento. Enseñarle al otro, sin usar la palabra enseñar, ¿no? Que nuestras acciones demuestren un mejor comportamiento en la negociación. ¿Qué hacemos? Nos enfocamos en intereses, separamos el inventar de comprometernos y jugamos al qué pasaría si para generar opciones creativas. Hay que insistir en criterios objetivos y construir acuerdos que sean de casi autocumplimiento. O sea, que los acuerdos se vayan a cumplir porque nos conviene que se van a cumplir. Que los acuerdos se cumplan porque hacemos un monitoreo y seguimiento de los acuerdos. Que los acuerdos se cumplan porque convocamos un tercero que nos ayude a resolver el problema cuando un problema ocurre. A veces también es útil utilizar acuerdos de contingencia. Esto es, si por ejemplo estamos negociando y pronosticamos un futuro diferente, uno dice no, en el futuro va a pasar X y el otro dice no, yo no creo, en el futuro va a pasar Y, uno podría decir algo así como, si pasa X, hacemos tal cosa, y si pasa Y, hacemos tal otra. O un ejemplo que les puedo poner para hablar de estos acuerdos de contingencia es, yo cuando viajo al extranjero, me gusta mucho hablar de Lima, porque Lima es una de esas pocas ciudades que la capital está frente al mar. Y hablo del Arcomar, que es un mall, un centro comercial que está en un acantilado, o sea, está viendo el mar. Y cuando y cuento esta historia, que no es lo que pasó, o sea, lo que les voy a explicar no es lo que pasó, pero podría haber ocurrido. O sea, no es lo que hizo el desarrollador del proyecto, pero es lo que pudo haber hecho. Cuando se anunció que se iba a hacer este centro comercial en un parque que se llamaba el Parque Salazar, creo, en Miraflores, al final de la Avenida Larco, los vecinos de Miraflores, de esa zona, empezaron a protestar y decir, de ninguna manera, ese proyecto no va. Y la gente tenía el temor de que si bien este proyecto, el valor de su propiedad, de su casa, de su departamento, va a verse reducido porque va a haber más tráfico, porque va a haber más flujo de personas. Y la gente decía, creía, las personas creían que el valor de su propiedad se iba a reducir. Por el contrario, el desarrollador del proyecto había hecho todos sus estudios económicos y estaba convencido que este centro comercial iba a ser tal éxito que el valor de las propiedades alrededor de este centro comercial se iban a ganar valor. Por un lado tenías a los dueños de las propiedades que decían, no, si construyes esto, si este proyecto va, voy a perder el valor de mi propiedad. Y el otro decía, no, de ninguna manera, si este proyecto se hace, tú vas a ganar porque tu propiedad se va a revalorizar y va a tener un mejor valor. Al final el proyecto se construyó, pero una cosa que podría haber hecho el desarrollador del proyecto era utilizar estos acuerdos de contingencia, por el que podía haberle ofrecido a las personas, a los vecinos, y decirles, si ustedes creen que el valor de su propiedad va a bajar, yo les aseguro de que no va a bajar. Pero si por ahí ocurre que baja el valor, yo los voy a compensar. Es más, si por ejemplo las casas valen 100, pero cuando la quieran vender en el futuro llegan a un valor de 50, yo les voy a compensar esos 50 para que la construcción de este proyecto no les vaya a afectar. Así que si el precio de venta de su local, de su propiedad, luego de que hemos construido este centro comercial, si le quieren pagar 50, yo me comprometo a pagarles ese 50. ¿Y por qué podía hacer esto el desarrollador del proyecto?
porque él estaba convencido de que los valores de esas propiedades de ninguna manera iban a perder valor, sino al contrario iban a ganar valor. Eso es, por ejemplo, un acuerdo de contingencia que sirve para construir acuerdos que sean de autocumplimiento. Pero seguimos hablando de los negociadores irracionales. ¿Qué pasa si el otro negociador es racional, pero está utilizando la táctica de parecer irracional como parte de su estrategia de ser duro en el regateo? O sea, quiere parecer un negociador difícil. Primero tenemos que probar nuestra interpretación de la situación, incluyendo a otras personas de nuestra organización, y haga que el otro también traiga a sus colegas. Haga también un resumen escrito de lo que es dicho y distribuya memos o reportes después de cada encuentro. Así otros se van a dar cuenta de cómo está procediendo esta persona. Y también hay que poner varias propuestas que satisfagan bien nuestros propios intereses y los de el otro razonablemente. Y, por supuesto, nunca haga concesiones unilaterales para apaciguar al otro. No recompense el mal comportamiento. Hay una historia sobre esto de no recompensar el mal comportamiento. Hay una historia de un presidente de un país que estaba conversando con uno de sus asesores porque unos ciudadanos de su país habían sido secuestrados por unos terroristas. Y los terroristas estaban exigiendo, tenían muchas exigencias. Estaban pidiendo dinero, estaban pidiendo liberación de unos presos políticos, supuestamente, y estaban discutiendo sobre qué hacer. Pero mientras se estaban conversando sobre esta situación de los rehenes, el presidente tenía un perrito, y el perrito estaba mordiendo una alfombra bien cara, una alfombra persa que tenía en la oficina del presidente. Y mordía la alfombra y renegaba con la alfombra, ¿no? Y el presidente llamaba a su perrito y le daba una galletita. Y el perro se quedaba tranquilo un rato. Y después el perro otra vez mordía la alfombra y destruía la alfombra. Y el presidente lo llamaba y le daba su galletita. Y en esa discusión sobre los rehenes, oye, ¿le hacemos caso a los terroristas o no? El presidente estaba diciendo, sí, pues hay que darle lo que piden a los terroristas para que liberen a los rehenes, etc. Y el asesor le dice, señor presidente, si me permite, estamos hablando de una situación crítica y obviamente las personas deberían ser liberadas. Pero si le damos lo que piden a los terroristas, estamos haciendo lo mismo que está usted haciendo con su perrito. Porque le está enseñando al perrito que tiene que actuar de esa manera, destruir su alfombra para recibir galletitas. O sea, está recompensando el mal comportamiento. Entonces, le estaríamos enseñando a los terroristas que para conseguir dinero y conseguir sus objetivos, funciona y vale tomar rehenes. Eso. Entonces, no hay que recompensar el mal comportamiento. Pero ¿qué pasa si el otro es realmente irracional y nuestras estrategias no están funcionando? O no la ven, pues. Ya están convencidos están que los otros son realmente irracionales. ¿Qué hacemos ante esa situación? Podemos preparar un memorándum escrito con varios posibles acuerdos y establezca una fecha límite para el final de las negociaciones. Y podemos asegurarnos de incluir todos los argumentos y evidencias que describen que esta propuesta satisface los intereses de ambos, tanto los nuestros como los de ellos. Y trate de hacer llegar este memorándum con las propuestas a los superiores o a los jefes de con quienes estamos negociando. Y luego de todos estos intentos, quizás sea momento de dejar de negociar con esa persona y recurrir a nuestra alternativa. Ahí se vatna porque hemos estado hablando de las alternativas
Y dentro de las alternativas hay una que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado, y este BATNA es solo las siglas en inglés del mismo concepto, que es Best Alternative to a Negotiated Agreement, o sea, es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Eso. Entonces, generalmente a los que etiquetamos como irracionales, no son irracionales, simplemente son malos negociadores. Y lo que tenemos que hacer es liderar el proceso de negociación para educar al otro en mejores formas de negociar. Quizás debamos fortalecer las capacidades de negociación de los otros. Y esto sale, estas reflexiones, estos comentarios de este segmento de cómo negociamos con los irracionales, sale de este artículo que es terco o irracional, cómo lidiar con estos negociadores difíciles. Hasta ahí. Comentarios, reacciones. Son 8:30. Y me gustaría preguntarles sus comentarios, preguntas, reflexiones. Bueno, nos quedan 15 minutos. Me gustaría ponerles también un video para poder analizar en una conversación cuáles son las posiciones, los intereses, opciones y eso. Pero antes de eso y terminar con eso, me gustaría preguntarles si tienen alguna reflexión, algún comentario sobre todo lo que hemos visto en estos 2 días. Sí, ¿no? Pero si no, hacemos un ejercicio que es, les muestro este video y ahí ustedes me dirán, bueno, les voy a hacer unas preguntas y mostramos este video. Si ustedes no tienen preguntas, yo tengo preguntas para ustedes. Voy a mostrarles un video de una discusión entre 2 vecinos en que están discutiendo y les quiero pedir que se enfoquen en lo que dicen, en cómo lo dicen, en cómo interactúan, para identificar cuáles son las posiciones de las personas, cuáles son los intereses de las posiciones de cada una de las personas. Quiero que piensen si hay posibles soluciones, a ver si nos ponemos en modo creativo, a ver si se nos ocurre alguna posible solución. Y si estas personas no llegan a un acuerdo, pero si no llegan a un acuerdo, me gustaría preguntarles cuál de los elementos de la negociación, de estos 7 elementos que hemos visto, comunicación, relación positiva, intereses, opciones, criterios objetivos de legitimidad, alternativa y acuerdo, ¿cuál no se ha tratado bien? O sea, ¿cuál no se ha tratado de manera satisfactoria? Entonces les pido así, presten atención y de ahí conversamos un poquito más. Vamos a poner el video. ¡Hey! ¡Eu! ¡Hola! ¡Hey! ¿Está el dueño? Ah, ¿qué tal? Escúcheme, no puede hacer este agujero. Yo lo hablé hoy con sus albañiles. ¿No ves que da directamente a mi casa? Además es ilegal, está prohibido. Vamos por parte.
Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Leonardo, vivo acá. Ah, Leonardo, vos sois que te iba a avisar ayer y no pude pasar. Ah, Nada, el tema es que no tengo luz de este lado y todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. Nada, por eso estoy haciendo esta reforma, pero ya que estás acá te pido permiso. ¿Me das permiso? ¿Por qué no te venís acá si te explico bien? no, perdón, estoy laburando ahora, no te entiendo, no se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Bueno, pero parece que al barrio no llegó la noticia. Y estos edificios que están ahí, ¿Qué? aquel y aquel otro. No, pero eso no tiene nada que ver, lo suyo es ilegal. Está vulnerando mi intimidad, la de mi familia. Pero si te miran de toda esa ventana, digo, ¿qué te jode una más? Estoy tratando de atrapar unos rayitos de sol. Sí, perdón, repítame su nombre, por favor. Víctor. Y su apellido, por favor. Víctor Chubelo. Lola, anda con mamá a la cocina, por favor. A ver si nos entendemos, Víctor. ¿Viste cómo es cuando tenés una familia? A mi mujer no le gusta que la gente ande mirando la ropa colgada y eso, y además está mi hija, ¿qué? Bueno, pero yo no soy ningún psicópata, yo no me voy a poner a mirar qué es lo que están haciendo en tu casa, ni supongo que ustedes se pondrán a mirar qué es lo que estoy haciendo yo. Somos toda gente laburadora, gente de bien. Además a mí, si veo una bombacha colgando, no me asusto. Sí, no, a ver, yo no lo digo por vos específicamente, pero imagínate que vos un día te vas o alquilás, vendés, qué sé yo, y acá viene un inquilino que no sabemos quién es, y el tipo, ¿qué tiene? Una vidriera adentro de mi casa. Pero no la voy a alquilar nunca a esta casa, macho. Yo nací acá y te juro que voy a morir acá. Pero no va. ¿Vos te asesoraste antes para hacer esto? No nos pongamos legalistas. ¿No? ¿Por qué no te venís a casa y charlamos? Estoy acá a la vuelta, yo, calle 54, número 320, puerta al fondo. Vení, te tomamos unos mates y charlamos de vecino a vecino. Mira, perdóname, yo ahora estoy laburando a mil, en serio, no puedo. Yo te pido una cosa, vos tapame el agujero, dejame todo como estaba, y la semana que viene, si querés, con tiempo, nos tomamos unos mates. Leonardo, necesito un cachito de luz. Atrapar unos rayitos de sol. pero no da, no se puede hacer esto, yo te pido por favor, entendeme vos a mí ahora. Está bien, ahora le digo a los muchachos que tapen el agujero con un nylon. Dale, por favor. A ver, ¿quiénes eran las partes? Se pregunte para Sheila y Stephanie, pues son las únicas que están. Eran Víctor y Leonardo. ¿Cuáles eran las posiciones de cada uno de ellos? Víctor quería hacer una ventana. Quería hacer un hueco en la pared, quería hacer una ventana. Esa es su posición. Hacer la ventana. Y la posición de Leo era, no puedes hacer una ventana de ninguna manera. ¿Cuál era el interés de cada uno? El interés de Víctor era atrapar unos rayitos de sol, que entre luz solar. Y el interés de Leo era proteger la intimidad de su hogar, para que no parezca una vidriera su casa. ¿Había una comunicación? Sí, porque se estaban hablando. Sí, porque nosotros podemos entender cuáles son las posiciones y los intereses, porque hemos escuchado con atención. Pero no llegaron a un acuerdo. Hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el que se satisfaga tanto el interés de Víctor de recibir rayitos de sol y el interés de Leonardo de proteger la intimidad de su hogar.
Y la respuesta creo que sí, porque se podría hacer esa ventana con unas persianas, como para que uno pueda, para que pueda llegar la luz, pero que no se vea enfrente, o podría ser el hueco más arriba, o podría ser un tragaluz, o podría poner esos vidrios pavonados que permiten que entre la luz, pero no se ve. Pero si hay posibilidad de solución, si hay posibilidad de crear una solución que satisfaga los intereses de ambos, ¿por qué no se llegó a esa solución? ¿Qué elemento de la negociación no se estaba abordando de manera efectiva? Y creo que el más saltante es el tema de la relación positiva. Y ya hemos dicho que es importante generar una relación positiva para crear el espacio adecuado o el ambiente adecuado para tener una negociación en que podemos comunicarnos, para pasar de posiciones e intereses y ponernos creativos y quizás utilizar criterios objetivos de legitimidad. Pero en esta interacción nos damos cuenta que Víctor, sin consultarle a Leonardo, abrió el hueco en la pared. Entonces, esto también tiene que ver con ser incondicionalmente constructivo. Hay que consultarle al otro lo que vamos a hacer que pueda impactarlo de manera significativa. Entonces, eso es. Y en mi experiencia como consultor en negociaciones y como mediador, me he dado cuenta que muchos de los problemas de por qué no se llegan a acuerdos es porque no se alimenta bien, no se construye bien esta relación positiva, relación de confianza. Entonces, no se generan los espacios adecuados para poder tener conversaciones productivas y ese es un gran problema que tenemos. Pero algunos dicen, oye, pero no todos han llevado el curso de negociación y no todos pueden negociar bien. Sí, es verdad, no todos lo llevan, pero sí podemos modelar comportamiento. Sí podemos, con nuestra palabra y en nuestra comunicación, podemos ayudar a que los otros negocien mejor. Podemos hacer las preguntas clave para reencuadrar las conversaciones y podemos escuchar al otro para que el otro se siente escuchado y así es como empezamos a generar confianza y construir una buena relación. Hasta ahí creo que puedo llegar, porque son 8:40 y ayer nos pasamos 15 minutos y ahora empezamos un poquito demorados, pero creo que hemos cumplido con todo el tiempo y con todo el programa que teníamos. Y como no han preguntado mucho, hemos estado así con el tiempo ajustado, o sea, el tiempo exacto. A mí me gustaría por lo menos preguntarles qué se llevan de estos 2 días y cómo podrían hacer útil esto en sus interacciones diarias o en sus trabajos o en lo que desean hacer por lo que se inscribieron en este curso. Eso. Comentarios finales. Bueno, igual voy a ponerles mi celular para que puedan escribirme por el WhatsApp. Buenas noches. Hola, José Carlos. Hola, Sheila. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, disculpe, más bien, la conexión está un poco
un poco entrecortada. Asumo que es por la zona donde estoy, pero rescato bastante las dos sesiones de ambos días. eh, las dos sesiones las dos sesiones de ambos días, porque va a complementar lo que vengo desarrollando ahora, ¿no? Y justamente por eso he matriculado y tengo parte de la literatura que justamente usted nos ha proporcionado y allá anteriormente, y esto es muy distinto a lo que lees, a escucharlo también, porque eso es lo que realmente complementa el trabajo que se está realizando y que venimos desarrollando en conjunto en temas de proyectos de inversión. Mm, muchas gracias, José Carlos. ¿Dónde estás, José Carlos? En qué parte estás? En Loreto. En Loreto. ¿Y a qué te dedicas durante el día cuando no estás estudiando negociaciones? Bueno, normalmente, yo soy biólogo, trabajo en temas de producción, pero ahora también estoy en el sector social, viendo lo que son justamente temas de conflictos sociales en la intervención de proyectos. Excelente, excelente. Me gustaría que me escribas un WhatsApp o me mandes un correo, que también he puesto ahí mi correo electrónico, para compartir más información. Igual estas presentaciones, el PPT, se lo voy a pasar ahora a los organizadores y, y eso, a- a- hasta este momento eran alumnos, ahora son colegas, así que Stephanie, Sheila y José Carlos, cuando quiero escríbame cualquier consulta o lo que sea, yo puedo mandarles información. Buenas noches, Hola Sheila. ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, quería acotar en cierta parte acerca del video, pero también en lo que nosotros, bueno, yo estaba como relacionista comunitaria en una empresa de telecomunicaciones que estaba ejecutando el proyecto de banda ancha del MTC. Okay. Lo que menciona que debemos tener una comunicación asertiva, sí se aplica en campo, porque también hay que saber qué palabras utilizar con las autoridades, con la población y también comunicar, digamos, el inicio de obras. Ahí la población muestra, digamos, sus intereses y también la posición acerca de un proyecto, si está a favor, está en contra, si tiene intereses también personales o también ya involucrando a toda la población, ¿no? Lo que se conoce el famoso mapeo de actores. Ahí Correcto. deduces, digamos, el poder, los intereses de todos tus actores que van a intervenir. Solo eso. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Si quieres también, Sheila, les puedo mandar, si me escriben, les puedo enviar información tengo una presentación, un video sobre mapeo de actores, que justo lo usamos como parte de una capacitación que hicimos desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo cuando estuve trabajando ahí en el 2021. Así que escríbame, por favor, siéntanse con la libertad de escribir y les voy a responder. Stephanie, ¿quisiera hacer algún comentario? Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, el día de ayer no estuve presente, pero el día de hoy recién me incorporé en la clase. El día de ayer estoy en un proceso de negociación con una comunidad campesina y pues me encuentro con un negociador difícil, ¿no? Y bueno, estoy en un proceso de diálogo para renovar un convenio con la empresa minera. Ya. ¿En Igual, qué? me está sirviendo bastante mucho en la clase el día de hoy y creo que también el día de mañana va a ser de vital importancia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Encantado. ¿Y con qué comunidad estás Estoy con una negociando? comunidad campesina aquí por Huancayo, Huancayo. ¿Cómo se llama la comunidad? sí, comunidad campesina de Huacán, De Huacán, Huacán. ¿Y qué empresa ah, minera es, si se puede decir? minera Doña Herminia, Ya, que se encuentra aquí en Chongos Bajo. ok. ¿Y ahorita estás en Huancayo o dónde estás? Estoy aquí en campamento, doctor. Ok, ok, ok. Bueno, igual, Ujú. Stephanie, cuando quieras me escribes, hablamos en cualquier rato. Así que, como digo, desde ahora somos colegas y a su servicio.
Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Son 8:46 y ya no voy a abusar como ayer del tiempo. Igual entiendo que estas presentaciones, lo que ha estado grabado se les compartirá, pero igual en las presentaciones que yo tengo en el PPT que les vamos a pasar, ahí hay unos enlaces a unas presentaciones que hago también de los temas como introducción. Eso, muchísimas gracias a todos y un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, Luis Oren. Muchas- Damos por concluido la clase. Los materiales y la grabación se les estará compartiendo mañana. También recordarle a los participantes que mañana se dará el tema de casos de negociación con el antropólogo Hugo Álvaro. Por favor, esperamos con su participación. Eso es todo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, doctor.